Lo que van a ver es tan horrible que podrían tener pesadillas el resto de su vida. Algunos dirán que no debería mostrar esta imagen al mundo, pero yo digo que hay que hacerlo en interés de la ciencia. Macy, sal de aquí. Sal de mi cuarto. A esto se le denomina monstruos adolescentus. Macy, si no sales de mi cuarto, te romperé la cámara en tu cara. Mamá dice que te levantes. Vale. No se han dañado adolescentes en este documental. Adolescencia perdida. I know that I can't change your course, but there is no other way. You're walking through an open door. I can only watch you leave. This heart will always be your home. Now sail away from me. So proud to lose you. It's hard to let you go. But I want you to know I'm proud to lose you to the beautiful unknown. But I'm so happy. ¿Algo raquítico? No sé lo que significa raquítico. ¿Me lo explicas? Tienes que ir a la secretaría. Es nuestro primer día y debes inscribirnos. ¿Debo ir? ¿Debo ir en persona? ¿No puedo mandar una nota? Mira, tengo que llevar al niño con la niñera. Sí, te entiendo. Es la ley y debes cumplirla. Ya sé que debo cumplirla, Mamá. pero... ¿Qué? Debes saber que tus zapatos no hacen juego. Oh, no. Vale. Escuchadme las dos. No hagáis planes para este fin de semana. Vamos a vaciar todas estas cajas y a sacarlas de este salón. Diga. Hola, papá. Dámelo. Bruce, hola. Escucha, envía el cheque al odontólogo. Fuimos el viernes. El doctor está esperando el dinero, ¿vale? Está bien. Y ella también. Te llamaré luego, después del trabajo. Vale, gracias. Adiós. No me has dejado hablar con él. Lo siento. Apaga de una vez la cámara. ¡Gracias! Dame mi mochila. Vale, chicas. Vamos allá. Estás despeinada. Por favor. Deja que te pegue. Quítate el aparato. Macy, no puedes llevar esos guantes a clase. No es apropiado. Vale, los hombros rectos. Estoy segura de que va a ser un día mágico para todas. Es un instituto, no una feria. ¿Qué tal estás, Mark? Bien. ¿Y tú, Ginny? Macy, apaga eso. Lárgate. Mi madre se ha ido ya. Pues llámala y dile que vuelva, porque esto es un instituto, no una discoteca. Dame eso. ¿Su madre la deja venir con esa ropa? ¡Oh, qué niño más guapo! ¿Cómo se llama? Se llama Charlie Michael Jeffries. Le hemos puesto ese nombre rotundo porque creemos que será un líder de la paz mundial. ¿Puedo cogerlo? Espere. Ponga las manos. Ya está. Puede cogerlo. Vamos, pequeñín. Me encanta el olor a bebé. No me imagino empezando de nuevo. Fue un fallo de cálculo, créame. No pensaba que podía quedarme embarazada. Pero ahora estoy encantada. ¿Podemos irnos? Bien, ya está. Coged los horarios. Si os perdéis o necesitáis algo, preguntad a cualquiera. Los chicos son simpáticos. Mamá, y no, bienvenidas mamá. a Baby. Solo quiero ponerte bien el cuello. Súbetelo. Calla, bonito. Jaycee, los hombros atrás. Que tengáis un buen día. Os quiero. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Empezar a mitad del curso. ¿Cómo haremos amigos? No fue decisión mía. Yo no he decidido nada. ¿No? Creía que el mundo giraba a tu alrededor. Tengo que irme. Si me pierdo, no me busques. Sálvate tú, como siempre. She sits alone in a crowded room. She says someday we'll get here soon. De
¿De verdad? No sé. Oh, Dios mío, es increíble. Lo sé, es perfecto. Mi madre aún no lo sabe. Si yo lo hiciera, mi madre fliparía. Es que me queda muy bien. Sí, la verdad es que te queda estupendo. El último instituto envió los historiales, así que tienen que estar. Búsquelos bien. Están aquí. Qué Bien. guapo. ¿Qué tiempo tiene? 5 meses. Es la señora Cooper, orientadora de las chicas y también profesora de Hola. educación para Hola. la sanidad. Donna es la señora Jeffries. Tiene 2 hijas que empiezan hoy. Jaycee está en tercero y Macy está en Primero, primero. Macy y Jaycee. Publicidad. Así soy yo. Sí. Bueno, démelo. Tengo mucha prisa. Adiós. 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 Bueno, chicas, hoy nos centraremos en el crawl. Usaremos las calles dependiendo de la velocidad. Las rápidas allí, las lentas en la zona grande. Concentraos en la técnica, procurad girar los hombros y deberéis controlar la respiración lateral. Vale, nos veremos en el otro lado. No empecéis hasta que yo os lo diga. ¡Ey! Muchas gracias, señores. Esperad fuera, esperad fuera. Lily, sabes que hay que traer bañador, no bikini. Hoy no vas a entrenar, ¿vale? ¿Sabes algo de la nueva? No. Antes iba a Westbrook. Creo que acaba de salir de desintoxicación. No me digas. Al parecer, se marchó un día sin decírselo a nadie ni a su novio. Y ahora aparece aquí. ¿Por qué? Westbrook está cerca de aquí. Lo sé. ¿Por qué no está allí? La sonsacaré. Hola, soy Gina. Hola. Debe de ser un rollo cambiar de instituto a mitad de curso. Bastante. Aquí hay buena gente, siempre que te alejes de los estúpidos. Los guapos son tontos y los atletas más, pero los don nadie molan. Bien, chicas, al agua. Muy bien. La cabeza en el agua. En el agua y mirando abajo. Allison, quiero ver más empuje. Werner, baja la cabeza, te vas a ahogar. Está bien. Bien. Sí, te llamo luego. Adiós. Hola. Hola. ¿Has competido alguna vez? Hace mucho. Sí. Sí, porque nuestras mejores nadadoras se graduaron y me gustaría contar contigo. Yo decidí no competir más. ¿Oh? Vale, si cambias de idea, llámame. La natación queda muy bien en las solicitudes a la universidad y te ahorras educación física. Entrenamos 2 veces por semana, no es demasiado. ¿Sabías que los trajes de baño favorecen? Lo pensaré. Y vino una niña que todavía lleva aparato de dientes. Es tan joven que aún no puede conducir. Vino hoy y me dijo que cree que está embarazada. Vaya. Una niña que no ha ido a la universidad, que ni siquiera ha terminado el instituto. Que se pasa el día viendo la tele. ¿Por qué puede tener un hijo y yo no? ¿Y qué le has dicho? Bueno, la convencí para que hablara con su madre. Ha ido al médico y no está embarazada. Pero la cuestión es que ella sí podría estarlo. ¿Sandra? ¿Sí? Hola. ¿No tenías que estar estudiando? Sí. Pues no lo dilates más. Vale. No, ahora. Es un buen momento. ¿Qué intentas decirme? Que parece que no establecen la relación entre el sexo y que puedan acabar teniendo un niño. Cariño, no quieren que una mujer poderosamente sexy que se acuesta con un hombre sexy les diga que no hagan el amor. Es duro estar con esas chicas que pueden quedarse embarazadas cuando Hay que yo no comprar puedo. comida para el perro, se ha acabado. ¿Me estás escuchando? Sí. Hola, cielo. Ven aquí. Si la fecundación in vitro no funciona, pensemos en la adopción. ¿Qué? Que los pusieran de nuevo en la lista. Ni hablar. No puedo pasar otra vez por eso. ¿Tú lo podrías soportar otra vez? Yo solo quiero estar seguro de que tenemos más alternativas, porque no quiero que te derrumbes de nuevo. ¿Perdona? Tú estabas tan destrozado como yo. Pero no lo demostrabas.
yo puedo recuperarme. ¿Qué dices? ¿Dices que tenía otra opción? ¿Qué otra opción tenía? Tenía No, no la tenía. Doesn't help yours at all, then you would have me to blame for not making an effort to put out the fire before this weather came. Birds and wax supplies. You're a different season of morning light that can't stay, but that's pretty much my style, so I'm not surprised. I got nothing left to remind me of assassinated actions. Nothing left to bind me to infatuated passion. I got everything behind me. I relaxed in my attraction. ¿Está cansado de los problemas de erección? Permanex es la solución eficaz que garantiza su vida amorosa. Ahora estará preparado siempre que surja la ocasión. Papá no vendrá por Navidad. Se va a Hawái con Shelly. Me da igual. Te da igual porque no afecta a tu mundo, ¿verdad? Me da igual porque me da igual. Si su erección dura más de 4 horas, por favor, consulte inmediatamente a su médico. Permanex. Permanex es la solución que estaba usted buscando. Vale. ¿Qué? Intento cocinar. Yo no te lo impido. Me vuelves loco. No, de verdad, no me digas. Ajá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Te lo advierto? ¿Qué? ¿Seguimos peleados? No lo sé. ¿Seguimos? Yo no quiero. Ni yo. Ya no te molestaré más. Moléstame. ¿Qué te parece? Bien, el profesor se enfadará. Hoy no quiero nada. Te entiendo, a mí tampoco me apetece. Toma. Son buenas y muy seguras. Mi madre las toma para adelgazar. Yo tomo 2, así que tú empieza por una. Muy bien, Jeffries, hasta el final. Hasta el final, sin parar. Acelera y sigue. Sigue. Muy bien. Tómatelo con calma. Me siento genial. Jeffries, espera. Te he cronometrado. Has hecho 18 largos en 6 minutos. Impresionante. ¿Por qué no vienes a mi despacho? Seguiré nadando. No, vale por hoy. Vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, señoritas, os doy 10 minutos para cambiaros. Oh, perdone. No, espera. Jaycee. Vaya. Mamá, el niño se ha despertado. ¡Mamá! Mamá, el niño está llorando. Oh, vale, ya voy. Mamá, haz el favor. Ya voy. Enseguida ya. Tranquilo. Sí, ¿quieres tu muñeco? ¿Quieres el pez? Sí, el pez es bonito. El pez, sí. Vale. No te dejo.
¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! Está bien. Está bien. Tu mamá está aquí. Tu mamá está aquí. Hola, la señorita Hall me ha dicho que Sí, me quería dime. ver. Pero es que tengo una clase. Tranquila, te haré una nota. Quiero explicarte lo de ayer porque... Mire, déjelo estar. Me parece que no entendiste lo que viste. No tiene importancia. Quiero quedarme embarazada y estoy en tratamiento. Debo ponerme inyecciones. Siempre me las pone mi marido, pero está muy ocupado y... Espero que esto quede entre tú y yo, ¿vale? No es asunto mío. ¿Entrarás en el equipo de natación? Es un modo estupendo de conocer gente y sentirte más parte del instituto. Debo ir a clase. Muy bien. ¿Qué quiere decir Hobart cuando escribe los hombres y las mujeres tienen su lugar hasta la muerte? ¿Jeff? ¿Que somos distintos y debemos aceptar eso? También dice que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Pero que puedan no es que deban. Jaycee, ¿tienes algo que decirnos? ¿Sobre qué? ¿La lectura de anoche? ¿De qué iba? ¿El curso del género lo leíste? Anoche no. Bueno, pues acabas de ganarte un cero. Lo leí hace 2 años. James Hobart, en su narración que siguió al ensayo Una vida de un día, examina el género en el mundo. Asume que después de la muerte las almas se reúnen en el mismo plano. Mantiene la hipótesis de que en el cielo no hay sexos. Es correcto. No lo olvidéis, el viernes quiero el análisis de una de las obras de Shakespeare. Estudia. Vale. Jaycee, ¿podemos hablar? Sí. ¿Por qué estás en mi clase? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí, cuando deberías estar en literatura avanzada? Sé que en los 2 últimos años diste clases avanzadas. Quiero tomármelo con calma, sin presiones. ¿Qué tendríamos hoy si Shakespeare no hubiera querido presiones? Shakespeare no tenía la MTV ni internet. Tenía que distraerse escribiendo de chicos que quieren acostarse con su madre y matar a su padre. ¿Alguien de aquí conoce a alguien que esté embarazada? Sí, sí, yo sí. La hermana de mi novio se quedó embarazada con 16. Aquella situación fue muy dura para ella. Practicáis el sexo y habláis de vuestros amigos con derecho a todo, pero ¿sabéis la responsabilidad que conlleva el sexo? Hay cosas que puede hacer una chica y si se quiere divertir es la responsable. No solo nosotras somos las responsables en cuestión de sexo. Ahora se tienen relaciones sexuales cada vez más temprano. Sí, yo creo que cada vez se tienen más. No podemos hablar con nuestros padres de eso. Sí, es verdad. ¿Y por qué creéis que no podéis hablar con vuestros padres? Se supone que el sexo es un secreto, por eso es. A mi padre le daría un ataque. Si dejáis embarazada a una chica, ¿cuál creéis que sería el próximo paso? ¿Qué haríais? Yo asumiría la responsabilidad. Si ocurre una cosa así, ¿cómo cuidaríais de ella? ¿Tenéis medios para cuidar de ella? Yo personalmente le diría que abortara. ¿Le dirías que tuviera un aborto y en paz? Sí, claro. No tenemos opinión. Las chicas ocultan siempre que han abortado. ¿Qué podemos decir si nos dejan plantadas? Mi hermana abortó porque se encontró sola. Mi madre la echó de casa. Así está el tema. Señora Cooper, ¿qué opina usted del aborto? Díganoslo. Bueno, el Tribunal Supremo dictaminó en ciertos casos que la mujer tiene derecho a elegir. A mí no me importa el Tribunal Supremo. ¿Qué opina usted? Una mujer tiene derecho a elegir, sí, pero sin amenazas. Creo que es importante. Supongamos que hay una mujer que quiere un niño y no puede quedarse embarazada. ¿Qué cree que opinaría de que esas chicas abortaran? Imagino que no le sentaría nada bien. Vale. Nos dice que seamos sinceros con usted, pero usted no es sincera con nosotros. Si quieres hablar conmigo de algo personal, hazlo después de clase. No puede ser tan malo como tú crees. Sí lo es. Esa chica nueva me presiona y yo no sé por qué. Cariño, ¿no crees que eso tiene que ver algo con tus hormonas? Como dices, no hables como si fuera algo mío. Yo no hago esto solo por mí. Sí lo haces. ¿Qué dices?
¿Tú no quieres un hijo? ¿No estamos juntos en esto? Pensaba que los dos queríamos un hijo. Pero a mí me da igual de dónde venga. ¿A qué viene eso ahora? Llevamos más de un año con esta historia. ¿Una adopción? ¿Qué estás diciendo? Me Cariño, inflo de si tenemos inyecciones. que pasar Y ahora por- me vienes cariño, con esa si tenemos historia. que pasar por esto, ¿crees que merece la pena? ¡Claro que sí! Sí, merece la pena, porque puedo sentir algo, Bob. Te juro que funciona, está creciendo en mi interior. Sé que esta vez saldrá bien. Lo sé, Bob, lo sé. He quemado el pollo. Solo es pollo. No es solo pollo, Bob, míralo. Mira, esto es pollo, ahora es basura. Está bien. No está bien, Bob, no digas eso, nada está bien. Vámonos. ¿Eh? Te invito a un mexicano. Ve tú solo, no me apetece. Hoy he ido a tomar un tranquilizante y para mi sorpresa solo quedaban 2. La última vez que tomé uno estaba el frasco entero. ¿Qué conclusión debo sacar? A mí no me mires. Yo me coloco con la vida y chocolatinas. Me encantan. ¡Cállate! Perdona, no le hables así a tu hermana. ¿Me preguntas si tomo tus drogas? Hay mejores drogas en el instituto. Además, los tranquilizantes no son inofensivos, precisamente. O sea, que tomas drogas. Solo he dicho que puedo encontrar mejores drogas en el instituto. Una actitud muy positiva, Jaycee. Macy, si enciendes la cámara, te juro por Dios que te la destrozaré. Iba a mi cuarto a grabar mi tristeza. ¿Qué pretendes de mí? ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo pasar a esta familia? Olvídame. Tomamos una decisión. Tú tomaste una decisión. No. Eso no es justo y lo sabes. Llegamos a un acuerdo. Yo cumplo mi parte y espero que tú cumplas la tuya. Estoy harta de decir mentiras. ¿Y qué quieres hacer? ¿Decírselo a todo el mundo? No he matado a nadie. Solamente he tenido un niño. Muy bien. Sigue tomando drogas, ¿vale? Y es muy posible que te mates. There's oceans in my life. Feel like they're pulling you away. And I see drowning, and I would give my breath to you if I can. Just don't let go again. And baby, I will hold you, find a way to keep you from the cold. I can have you in my life again. Baby, I'll hold you tight. Love you through the night. Hola, soy Brad. No me encuentro en casa. Deja un mensaje después del pitido. Gracias. Love, I feel it's crashing on me like waves. I don't know which way it's up, but I'm hoping the angel I saw. ¡Vamos, chicas, vamos! Van bien. Sí, Jaycee va la primera. sí, es increíble. ¡Vaya! Es muy buena. Sí. Ha batido el récord local.
bien. Jessie. Pide una ambulancia. ¿Es su madre? No, su profesora. ¿Qué le ha pasado? Se desmayó después de nadar. Su entrenador vendrá ahora. ¿Cómo se llama? Jessie. Jessie Jeffries. Jaycee, soy el Dr. Hughes. ¿Puedes oírme? Se pondrá bien. Tranquila, ya falta poco, Jessie. Vamos a la sala de partos. Concéntrate, respira. Ya estoy aquí. Tengo miedo. Lo haces muy bien. No te suelto la mano. Lo haces muy bien. ¿Cómo te llamas? Jessie Jeffries. ¿Él está bien? ¿Quién? ¿Quién está bien? Te desmayaste en la piscina y te han traído a urgencias. Tranquilízate. Tu madre está avisada. Ahora Vuelva a llamarla, dígale que estoy Te hemos bien. hidratado, pero te sugiero que no nades más maratones. Jessie. Oh. Estoy bien, mamá, estoy bien. Cariño, soy su madre. ¿Qué ha pasado? Se pondrá bien, señora. Estaba deshidratada. Estoy bien. Ya no hay peligro, pero me gustaría hacerle una analítica. Prefiero que vaya a su médico, doctor, si no le importa. Seguro que es usted un buen médico, pero es mejor ir al nuestro. Bueno, Estoy tendrá bien. que tomar el alta Estoy voluntaria. bien. Enfermera, prepare una silla de ruedas. Ethan, ayuda a la señora Jeffries. La burocracia. A mí me pasaba lo mismo cuando tenía su edad. Me mareaba fácilmente. Creo que tiene que ver con que no ha desayunado. Vale, yo firmaré el acta. Tiene que salir en esa silla. Todo irá bien, seguro. Está todo controlado. ¿Usted cree que está drogado? ¿Cuál de ellas? Jessie, ¿ocurre algo? Mi madre ha ido a firmar unos papeles. Ahora vendrá. Conmigo puedes hablar. No tiene nada que ver con usted ni con el instituto. Siento lo que dije en clase. Pero si tienes algún problema, Mire, señora podría Cooper, ayudar. esto no tiene nada que ver con usted. Está amargada porque es mayor para tener un hijo, pero no lo pague conmigo. Haré lo que quiera, ¿vale? Entraré en el equipo de natación, sacaré sobresalientes, pero déjeme en paz. Jessie es tu hijo, ¿verdad? No es mi hijo. Jessie. No es mío. No es mi hijo. ¿Qué crees que estás haciendo? No sabes lo que estás haciendo. Debes hacer algo con tu vida. Hacer algo de provecho. Puedo intentar ver a Brad. No quiero oír hablar de Brad. Brad tiene suerte de que no le acusara de violar a una mujer. Tú tenías 15 años. Eso es ridículo. No sabes lo que estás diciendo. No sé lo que digo. Pues fíjate la que habéis creado entre los dos. Ese chico ha destrozado tu vida, Jessie. Tener un niño es una responsabilidad muy grande. ¿Y crees que no lo sé, mamá? Yo lo intento todo lo que puedo y tú lo sabes. Jessie. ¿En qué mundo de fantasía vives? ¿Crees que un chico de 18 años con una beca para ingeniería renunciaría a todo eso y se quedaría aquí a criar a un niño y casarse? ¿Y luego trabajaría de mecánico para pagar los pañales? Eres una ingenua. Me quería. Sí, querida. Pero el amor no da para tanto. Look out, boys, kids with joints, hoverhead fiends putting yayo in joints, murders, drug dealers, bangers and ballers, OG1 times and big shot callers, welfare checks, dancing crack babies, living in the West might drive you crazy, get in jail, hell or bail, 3 strikes. Supongamos que os casáis, ¿vale? ¿Conoces las estadísticas de matrimonios entre chicas de 16 años y chicos de 18? ¿Y después qué? Serías una madre soltera que ni siquiera ha terminado el instituto. ¿Qué hombres querrían salir contigo en esas condiciones? Te equivocas con Brad. Podría salirnos bien. Cariño, yo te quiero. Y no importa lo que pienses. Y no importa cuánto odies esto. Pienso hacer todo lo que esté en mi mano para devolverte tu vida, la vida de un adolescente. Cógelo.
Diga. 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 Gracias por no hablar. ¿Vais para el centro? Sí, sube. Gracias. Qué pelo más bonito tenéis. Déjamela. Oye, no te vayas. Me has asustado. Pensaba que eras mamá. Hace horas que se acostó. Solo me falta esto, que me des sermones. No seas respondona, ¿vale? ¿Dónde has estado y qué has hecho? Poca cosa. He hecho dedo hasta el centro. ¿Has hecho autostop? Cálmate, ¿vale? Solamente me he dado una vuelta y he fingido que fumaba un cigarro. Ah, muy bien. ¿Ahora fumas? Un chico me ha ofrecido un cigarro y no quería parecer imbécil. ¿Sabes una cosa? Estás loca. Podrían haberte matado. Recuerdo noches en las que la que se escapaba eras tú. Pero yo era idiota. Gracias, eso es obvio. Oh, vale. ¿Quieres acabar como yo? Eso no ocurrirá. Yo no soy una puta. Te traigo el desayuno. Oye, siento mucho lo que te dije, pero no lo decía en serio. Y sé que Brad y tú estabais muy enamorados. Papá se fue. Mamá está loca. Y tú te escapas por la noche. Siento que te toque vivir esto. ¿Bromeas? He estado esperando esto durante toda mi vida. ¿Qué dices? Desde que eras pequeña sacabas sobresalientes. Lo hacías todo bien. El fútbol, piano, baile, natación, gimnasia, todo. Y ahora tú eres la que mete la pata y yo soy la buena. Yo soy la que puede señalar y decir, es nuestra hija la buena. Solo saca suficientes. Pero ella no se ha quedado embarazada. Cállate. A mamá le dará un ataque cuando vea tu pelo. Tu pelo es la gloria que te corona. Veamos lo que podemos hacer. Dame el cepillo. Siéntate. Arreglas el pelo de la psicópata para mostrar solidaridad. Pero la vida que llevaba está a punto de terminar. No, ¿qué significa esto? ¿Esto es un acto de rebeldía adolescente? Te darás cuenta de que es como pegarse un tiro, porque tu pelo es la gloria que te corona. Pero es tu pelo, es tu decisión. Yo, por mi parte, no puedo hacer nada con el mío. No tengo tiempo ni dinero. Y además, ni siquiera el color te favorece. Puta. Fulana.
¡Vete de aquí! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Quizá debería... Quieta. Que se ocupe su familia. Dios mío. Bien, y cuando dice fuera lugar maldito, lo que intenta es lavar su conciencia. Ha lavado la sangre, pero nunca podrá borrar su culpa y los remordimientos. Gracias, Harry. De nada. Gina, te toca. ¿No va a ir por orden alfabético? A mí no me toca hasta la semana que viene. Dejé muy claro que teníais que estar todos preparados para el viernes. Lo haré yo. Bien. Romeo y Julieta eran demasiado jóvenes. Por eso su amor era tan puro. Fueron víctimas de una pasión para la que ninguno estaba preparado. Y su amor era muy fuerte y muy profundo. Y luego Julieta descubrió que estaba embarazada. Sabía que no podía destrozar a su familia. Fue a decírselo a Romeo, pero lo encontró muerto. No sabía que solo estaba dormido, pero se sintió perdida. Y también muy sola. Decidió quitarse la vida antes que vivir sin el amor que era el aire que la sostenía. Vale, quiero que os levantéis las chicas. Vamos, chicas, en pie. Creo que estáis muy guapas, pero debéis saber que habéis violado las normas en cuestión de vestir de este instituto. ¿Y qué? Si lo tienes, lo mejor es que lo luzcas. ¿Qué pensáis de esas normas? ¿Nadie las cumple? Yo necesito expresarme. ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Que coarta vuestra libertad? Mire mis tatuajes y mis piercings. Yo necesito enseñarlos. Vale, podéis sentaros, gracias. ¿Os dais cuenta de que esa ropa provoca una respuesta en el sexo opuesto? La llevamos para provocar una respuesta. ¿Sí? Sí. Pero no provoca una respuesta algo distinta, digamos, los cuellos altos y los anoraks. No puedo evitarlo. No voy a cambiar lo que llevo solo porque me vayan a mirar los chicos. ¿Y qué me decís de la influencia que sacáis viendo la tele, la NTV y los vídeos musicales? Todo eso. Nos da ideas. Si en la tele todo el mundo hace el amor, es normal que pensemos en ello. Sentís curiosidad, queréis probarlo. Yo leí que las mujeres son como hornos, se calientan despacio, pero los hombres son como microondas, aprietas un botón y ya están listos. ¿No es esto apretar botones? Todos los días vemos en la tele personas vestidas con ropa insinuante. ¿Cómo esperan que no vistamos como ellas? ¿Y cuál es el resultado de vestir de esa manera? ¿Y qué ocurre después? Si no se lo damos, no les gustamos. ¿Y qué? ¿Qué más da si no le gustas? Busca a alguien que quiera esperar. Sí, pero... ¿por qué motivo esperar? Oye, Tom, ¿qué estabas haciendo en el baño? ¿Qué estaba haciendo? Vale. Eres una cínica. ¿Ah, sí? Vale. Pregúntale a Gina. Perdona, ¿te dolió mucho tener el niño? Vale. En esta clase no se permite eso. No permitiré esa clase de comentarios. Muchas gracias a todos. ¡Jaycee!
Gracias. Hola. Hola. Nos vemos. Hasta luego. Hace meses que no sé nada de ti. Y ahora te presentas así. ¿No es un poco extraño? Lo siento. Sí, vale, lo sientes. Debes darme tiempo para asimilarlo. Mi madre nos hizo mudarnos. ¿Y no podías haberme llamado? Quise hacerlo de Da verdad, igual. pero... Mira, sé que estás enfadado. Sí. Solo quiero hablar un momento contigo. ¿De qué? De nosotros, de lo que pasó. Sí, ¿qué pasó? Tú te fuiste. Yo me quedé destrozado. Desapareciste de pronto. Yo te quería. Qué tonto, ¿verdad? Yo también te quería. ¿Podemos ir a hablar a algún sitio? ¿Qué quieres decirme? ¿No quieres que hablemos? Como hacíamos antes. Sí. Está bien. Dreaming comes so easily, 'cause it's all that I know. True love is a fairy tale. I'm damaged, so how would I know? I'm scared and I'm alone. I'm ashamed and I need for you to know. I didn't say all the things that I wanted to say, and you can't take back what you've taken away, 'cause I feel you near me. Didn't say all the things that I wanted to say, and you can't take back what you've taken away, 'cause I feel you. There's nothing for my soul, and I do this fear. Forgiveness for a man who is stronger. I was just a little girl, but I can't go back. And say all the things that I want to say, and I can't take back what you've taken away, 'cause I feel you near me. And say all the things that I want to say, and you can't take back what you've taken away, 'cause I feel Espera. He venido a decirte algo. Puede esperar a después. Brad, ¿Qué? ¿Qué ocurre? lo siento. ¿Qué pasa? Me quedé embarazada. ¿Qué? ¿No estás embarazada? No, lo sé, ahora no. Por eso tuvimos que mudarnos. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste un aborto? No. Tuve un niño. Tuvimos un hijo. Mi madre finge que es de ella para no tener problemas, pero yo quería que lo supieras. Qué absurdo. No es absurdo, fue lo mejor que podíamos hacer. Me estás asustando, sí, es verdad. Es verdad. Puedes verlo si quieres. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque debías saberlo. Yo no... La ha vuelto. Te llamo.
¿Dónde has estado? Fuera. Eso ya lo sé, pero ¿dónde? Por ahí. Jaycee, no he dormido en toda la noche. Estaba muy preocupada. No tenía ni idea de dónde estabas. Estaba hablando con tu padre. Iba a llamar a la policía. Haberlo hecho. ¿Por qué no llamaste? ¿Podemos dejar esto? No, no podemos. En este momento no puedo hablar. Jaycee, ¿no puedes hablar, Jaycee? Soy yo la que se pasa todas las noches en pie con el niño. Soy yo la que trabaja todo el día. Y ahora he estado toda la noche esperándote. ¿Por qué no te das un respiro y dejas de ser tan neurótica y absorbente? Perdona. Tu niño te necesita. Mira, yo también te odio. ¿Sabes una cosa? Se lo he dicho a Brad y te alegrará saber qué ha pasado de mí. Tenía razón. Cariño, lo siento. ¡Pero no le necesito! ¡No le necesito a él ni te necesito a ti! ¿A mí no me necesitas? ¡No! ¿Crees que puedes hacer esto tú sola? Sí. Muy bien, inténtalo. Todo tuyo. Buena suerte. Vamos, Maisie. Mira, llevaré a Maisie al dentista. Y tengo que comprarle unas deportivas. Y también unos libros. Y después me iré a la peluquería. Y si quieres llamarme y disculparte, puedes localizarme en el móvil. Si no quieres hacerlo, no me importa. Que te vaya bien. Maisie, vamos. pasa nada, cariño. Es por aquí. Gira. Gira. Vale. Ahí se va uno. Es una señal. Todo va a salir bien. ¿Señal? Sí, señal. Es un hecho científico que las señales existen. ¿Y ahora qué? Ahora aparquemos en otro sitio y no nos enfademos. Por cierto, ¿la locura es genética? Quiero saber si pasarás los ojos azules y la locura a mis hijos. Ah, la locura no está tan mal. Lo terrible son tus pies. ¿Qué ve? Dígame solo si es un chico. Esta vez introdujimos 4 embriones. Sí. Le parecerá tonto, pero he soñado que era un niño. Y no importa que haya más de uno. Llevamos tanto tiempo esperando que nos gustaría tener un equipo de baloncesto. Pero sin suplentes sería una locura. Perdón, ¿he dicho alguna estupidez? ¿Qué ocurre? ¿Qué ve? Lo siento, creo que no ha prosperado ningún embrión. No lo comprendo. He tenido náuseas esta mañana. Había posibilidades de que los embriones no prosperaran. Pero es la tercera vez. Dijo que con 3 veces tendríamos probabilidad. A veces no hay explicación para que no funcione. Volveremos a empezar. Lo siento. Perdón. No importa. Vale. Buen perro. Voy a darle un paseo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, sí. Te tengo a ti, vivo en Norteamérica. ¿Hay algo mejor? ¿Vamos? ¿Vamos? Oso. Oso, vamos.
Hola, lo siento, he buscado su dirección en la guía. No sabía qué hacer. Entra. Lo siento, no quería molestarla. No sabía si estaría aquí o en el instituto. ¿Es sábado? Es cierto. ¿Le importa cogerlo? Ah, claro que no. Le gusta mucho que le cojan. Vale. Hola. He traído su leche. Necesito hervir agua. ¿Agua? Sí, sí. ¿Dónde está tu madre? No importa. ¿Le importa que me siente un momento? Por favor, ponte cómodo. Gracias. ¿Quieres beber algo? No, déjelo. Gracias. Hola. ¿Te puedo hacer pedorretas? ¿Por qué les gusta esto tanto a los niños? Quietos. Donna. Donna. Hola. ¿Por qué está Jaycee dormida en el sofá? Y lo más importante, ¿qué hace su hijo en tus brazos? Se ha presentado ella. Creo que necesita ayuda. Entra. ¿Has llamado a su madre? No, ahora la llamaré. Bien. Mira, este es Charlie. Este es mi marido. Qué pequeño es. Sí, todos empiezan así, ¿sabes? ¿Quieres cogerlo? Sí. Dile hola, Bob. Mira. Hola. Guapo. Hola. ¿Te gusta esto? Uy, sí, sí que te gusta. Venga. Sí. Chiquitín. ¡Ay, qué bostezo! Nunca tendrá eso. Hola. Un padre que lo abrace y le hable del mundo. Esta habitación es bonita. Pensé que no tenían hijos. No tenemos, estamos intentando. Oh, ¿y esta habitación? La compramos cuando perdimos a un niño. Y la conservamos para cuando tengamos un... La sensación que tenía cuando estaba embarazada era como si tuviera renacuajos en el estómago. ¿Usted sintió lo mismo? Nunca he estado embarazada. Pero me ha dicho que perdió un niño. Íbamos a adoptar un niño. Pero la madre biológica cambió de idea. Jaycee, el niño. Sabes que tenemos que llamar a tu madre. Lo sabes, ¿verdad? Sí, claro. Ven aquí, pequeña. ¿Cree que elegimos a nuestros padres? No lo sé. Vi a un vidente en la tele que decía que las almas eligen a sus padres antes de nacer. ¿Por qué me elegiría a mí? Jaycee, ¿por qué has venido? Tenía que hablar con alguien. Mi madre quiere que finja que esto no ocurrió nunca, que Charlie no es mi hijo y que yo siga con mi vida. Pero no puedo hacer eso y ella no quiere escucharme. Le agradezco que los haya traído a casa, señora Cooper. Pero yo conozco a mi hija y sé que no está preparada para criar al niño. Charlie. ¿Qué? Se llama Charlie. Tú siempre lo llamas el niño como si no fuera alguien. Jaycee, creo que si alguien sabe quién es, soy yo. Si Jaycee intenta criar a un hijo, dejará el instituto, nunca irá a la universidad y nunca tendrá una vida. Sería una vida diferente. Señora Cooper, vamos. Usted es profesora. Sabe lo que les pasa a los chicos cuando dejan la escuela. Pero ahora hay escuelas para las madres jóvenes. Allí pueden ir a clase durante todo el día y tienen guarderías en el mismo colegio. Perdone, pero usted no ha tenido hijos, ¿verdad, señora Cooper? No. Pero llevo muchos años aconsejando a chicas. Y me siento muy honrada de que Jaycee haya acudido a mí. Me alegro de que confíe en usted. De verdad, la confianza es importante. Yo confiaba en Jaycee.
Confiaba en Jaycee cuando me decía que no se acostaba con Brad. Sí, cometió un error. Pero el resultado de ese error es un niño precioso. Han tenido 3 meses para enamorarse de él, de Charlie. Pero ahora creo que Jaycee tiene que empezar a considerar las opciones que tiene en la vida. ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? Creo que hemos agotado todas las opciones. Hija, es un niño y no puede criarse así. Un niño lo que necesita saber es quién es su madre. Yo siento mucha admiración por lo que ha hecho, pero en este momento tiene usted una hija que necesita descubrir qué es lo mejor para ella, para usted, para Maisie y para Charlie. Me parece que yo sé lo que es lo mejor para mi hija. Y yo sé que es lo mejor para mi hijo. Tu hijo. Está bien. Tú pariste a Charlie y en ese sentido, Jaycee, eres su madre. Pero la maternidad es mucho más que eso. ¿Quién se pasa horas levantada cuando está malo? ¿Quién lo pasea toda la noche siempre que le molestan los dientes y no puede dormir? Y después me doy una ducha y os tengo que llevar al colegio. ¿Quién viene a casa abandonando su trabajo cuando la niñera llama diciendo que tiene 40 de fiebre y que no le baja? ¿Quién lo llevó a urgencias? Se quedó 3 horas con él y se las arregló además para ir al centro comercial a recogeros a tu hermana y a ti a la hora acordada. Eso es una madre. ¿Estás preparada para eso? Centro de ayuda al adolescente. Hola, querida. Las chicas están dentro. ¿Las chicas? ¿Tú no vienes al grupo de madres? Creo que me he equivocado de sitio. ¿Tú tienes un hijo? Sí. Sí, claro que tengo un hijo. Pues no te has equivocado. Se supone que tenemos los mismos derechos que una madre en Massachusetts, pero eso no es cierto. ¿Qué quieres decir? Puedes quedarte con tu hijo mientras pruebes que puedes cuidar de él. Mantenerlo, buscar un trabajo, pagar un alquiler. Ningún adolescente puede hacer eso. Exacto. Si quieres quedarte con el niño y tus padres no te ayudan, estás jodida. Yo no sé seguro quién es el padre de mi hijo. Sé que es uno de 3 chicos, pero no lo sé seguro. Olvidé que es ser un adolescente normal. Mis amigas me dieron de lado. Sus padres dicen que soy una mala influencia, pero es ridículo porque ellas también tienen relaciones. Así que he decidido dar a mi hijo en adopción. ¿En serio? Mírame bien. No puedo ser madre. Y los chicos con los que estuve son inmaduros para ser padres. Yo jamás podría dejar de ver a mi hija. Elegí una adopción abierta. Podré ver al niño a veces y me enviarán fotos y cartas y esas cosas. ¿Te dejan hacer todo eso? Quieren que forme parte de la vida del niño, así no será traumático para él. El niño sabrá que soy su madre biológica, es lo mejor. ¿Y tú eliges a los padres? Sí, te dan una lista de los que quieren un niño. Lees su historial, eliges pareja y lo preparan todo. Te has puesto muy elegante para cenar. Me apetecía animar un poco esto. Estás guapa. Gracias. Por cierto, hoy ha llamado el doctor Landau. Quería saber si queremos hacer otro intento. ¿Oh? Sí. Le he dicho que dejaremos que la naturaleza siga su curso. Y me he apuntado a la lista de adopción. ¿Ah, sí? Creo que seremos unos buenos padres. No importa de dónde venga el niño. Dime, ¿crees que la cena puede esperar un poco? ¿Por qué? No deberíamos comer antes de hacer ejercicio. No es sano. Te quiero.
Y yo aquí. Espera un momento. Espera. Enseguida vuelvo. ¿Te vas a quedar ahí? ¿No te moverás? Sí. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Quería saber si podía verlo. Sí, claro. Está ahí. Se parece un poco a mí. Sobre todo en los ojos. Se llama Charlie. ¿Charlie? Bonito nombre. Mi segundo nombre es Charlie. Lo sé. Sí. Fue lo único que me dejó hacer mi madre. El nombre. Ella quería llamarlo Casey. Jaycee, Macy, Casey. Sonaría absurdo. Sí. ¿Puedo cogerlo en brazos? Sí, claro. Hola, Charlie. Ven aquí, grandullón. ¿Está bien? Claro que sí. Sí. Solo es un estornudo. Está algo resfriado. Tranquilo, no se va a romper. Hola, pequeñín. Siento haberme asustado. Me pillaste desprevenido. Tranquilo. Dios, qué guapo es. Tenía que darlo en adopción, pero no pude. No sabía que fuera posible querer tanto a alguien. ¿Es nuestro de verdad? Brad. Señora Jeffries. ¿Qué haces aquí? Ha venido a ver a su hijo. ¿Estáis seguros de que es una buena idea? ¿Por qué no? Puede ser doloroso, Brad. Es imposible que no sientas nada hacia ese niño. Y me da la impresión de que no tienes intención de criar a Charlie. Tengo 18 años. Y derecho a verlo. La gente ha hecho esto siempre. ¿No es así? ¿Qué queréis hacer? ¿Casaros? ¿Dejar de estudiar? ¿Renunciar a vuestros sueños? ¿Eso es lo que piensas? ¿Y cómo mantendrás a tu familia? No sabes hacer nada. Tendrías que buscar de momento un empleo. Mamá, esa decisión no es tuya. La decisión no es mía, pero creo que tengo algo que ver. Brad, ¿tus padres lo saben? Mamá. ¿Quieres que hable con ellos? Mamá, déjalo ya. Vale, mira, Jaycee. No pasa nada. Te llamaré, ¿vale, Jaycee? Vale. Juntos haremos que funcione. Gracias. Jaycee. Hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo es que he venido a verte. He traído cena. Hamburguesas y patatas fritas. Esta es Jasmine, una compañera de la facultad. Hola. Ella es Jaycee. ¿Por qué no entras? Te veré dentro. Gracias. Tenemos mucho que estudiar. No importa. Ya nos veremos. ¿Puedo llamarte un día? No. Oye, tenías que haber llamado, ¿sabes? Déjalo, Brad. Es solo una amiga, no es...
¿Cómo está el niño? El niño está bien. Sí, mira. Oye, hablé con mis padres. Casi les da un ataque. Quieren que nos hagamos la prueba de paternidad. Hablaron con un abogado. ¿Tú qué piensas? Yo quiero hacer lo que debo. Pero en este momento ellos no permiten que deje de estudiar. Si es mío, mis padres pagarán todo. Si es tuyo. Señoras y señores, hola. Hola. Macy, ¿qué demonios hago aquí? Te he pedido que vengas. Yo no pido mucho, así que por una vez... Es el día del micrófono abierto. Y bueno, tenemos un problema en el instituto. 2 jugadores de rugby han sido expulsados por actividades sexuales. En el autobús, en el gimnasio... Este año ha habido 75 infracciones de las normas de vestido. Vale, sentaos, sentaos. Hay relaciones sexuales en este instituto a cualquier hora del día. Vale, está bien, está bien. Y he pensado que os gustaría oír en qué pueden derivar esas ¿Me dejas a relaciones. Charlie? ¿Qué pasa aquí? Te lo devolveré. Es Jaycee Jeffries. Estoy más nerviosa que tú. Hola. Me llamo Jaycee. Algunos me conocéis. Este es mi hijito. Se llama Charlie. Tengo 16 años. Y me quedé embarazada a los 15. Me sucedió a mí. Y quiero que sepáis que también os puede ocurrir a vosotros. Puede ocurrir la primera vez. Y ocurre tanto si os queréis como si no os queréis. Puede ocurrir si pensáis que tenéis cuidado. Puede ocurrir tanto si no os va bien en los estudios como si sacáis sobresalientes. Yo no puedo decir esto sola. Así que he traído a unas amigas. Y ellas también saben algo de esto. Creo que deberíais conocerlas. Mi nombre es Trea. Tengo 15 años y estoy embarazada. Mi madre me echó de casa cuando se enteró y mi novio no cree que el niño sea suyo. Ahora vivo con mi abuela. Dice que puedo quedarme allí hasta que nazca el niño, pero que luego tendré que irme. Me llamo María, tengo 16 años y mi hijo Miguel 9 meses. Vivo con mi madre y mis hermanos. Del padre de Miguel no sabemos nada. Vino el día que nació Miguel, pero después desapareció. Es difícil. Mi madre cuida de Miguel mientras trabajo, pero ella también trabaja y está cansada. Hola, soy Clara, tengo 16 años. Mi hija Mimi 5 meses. Vivo con los padres de mi novio, nos ayudan. Voy a clase y luego me siento en el sofá con mi hija y veo la tele hasta que llega mi novio del trabajo. Y entonces salimos a pasear. Hay personas que dirían que tener un hijo no es nada especial. Se equivocan. Dar a luz es siempre extraordinario. Es un milagro. Es el modo en que la naturaleza te dice que continúe el mundo. Yo nunca pensé que me ocurriría. Siempre nos dicen que el sexo es parte de la vida. Películas, revistas, televisión dicen lo mismo, pero nos mienten, ¿vale? El sexo es una gran responsabilidad para la que no estamos preparados. ¿Estamos preparados para los hijos? Aún somos niños. Yo tengo suerte. Tengo una madre que nos ha apoyado en todo momento a mi hijo y a mí. Le estoy agradecida y la quiero mucho. Y yo a ti también. Cuando nació Charlie, pensé mucho lo que tenía que hacer. ¿Debía darlo en adopción? ¿Estudiar y dejar que lo criara mi madre? ¿Buscar trabajo y llevarlo a la guardería? Pero ahora sé que lo que importa
no es lo que sea mejor para mí, sino lo que sea mejor para mi hijo. ¡Qué niño tan guapo! ¿Quién es un niño guapo? Hola. Hola. ¿Qué es? No pensaba dártelo. Lo hice para Charlie cuando querías darle la adopción. No está terminada. Tengo que montarla mejor. Fíjate. Mira qué regalo. ¿Quieres cogerlo? Sí. Dile hola, tía Macy. Hola. Adiós. Hola, soy Macy, la hermana de Jaycee. Soy tu tía Macy. Cuando nazcas vivirás con otra familia y un día quizá quieras saber algo de tu familia original y de tu madre. Espero que cuando seas mayor tus padres te dejen verla. Estas somos Jaycee con y yo de 4 pequeños. años. No te muevas. Estos Jaycee son mi con madre 7 años. y mi padre, tu abuelo. ¡Sorpresa! Jaycee con 16 años. Esta es tu madre cuando estabas dentro de ella. No te asustes, no somos una familia de gotas. Cuando salgas volverá a ser normal. Macy, déjalo ya. Macy, apaga la cámara. Macy, basta. Macy, vete. Y tu madre poco antes de tenerte a ti. Lo haces muy Al parecer eso de dar a luz es doloroso. Pero me han dicho que a las madres no les importa. Una vez más, no puedo más. Solo incluyo esto para que veas cómo trabajó tu madre, mi hermana, para tenerla. Todas las madres quieren a sus hijos, pero creo que la tuya te quiere más. No quiso tomar tranquilizantes porque le preocupaba tu salud. Y por cierto, esa que entrena a tu madre es tu abuela. Oh, Dios mío. Es lo más increíble que he visto nunca. Ya te quiero. ¡Qué niño más guapo! Mamá, ¿tienes algo que decir a tu nieto? Vaya. Solo quiero decir que te quiero. Te quiero, pequeñín. Y estoy muy orgullosa de mi hermosa, guapísima y valiente hija. Por entregarte a una familia que pueda darte todo lo que te mereces. Esta es la decisión más dura que tendrá que tomar en su vida. Es difícil para todos. Pero lo hace por amor. Cariño, ha llegado la mujer de la agencia. Lo sé. Muy bien. Y ha llegado el momento en que debes despedirte de él. No puedo decir adiós. No, es mi hijo. Tesoro, tesoro. Ahí fuera hay una pareja muy agradable que quieren adoptar a Charlie. Ya lo decidimos. Mami, no puedo dejar que se vaya. Querida, tú no estás preparada para ser madre. Tú misma lo dijiste. Hace meses que tomamos esta decisión. No puedo entregarlo, mami. No puedo decirle adiós. Habrías podido tú. Habrías podido darnos en adopción a Macy o a mí. A personas desconocidas. Es muy duro. Escúchame. Te diré lo que haremos. Nos lo quedamos. ¿De verdad? Sí.
Nos lo quedamos. Sí, pero escucha, tú volverás al instituto. ¿Me has oído? Sí, mamá. E irás a la universidad. ¿Me oyes? Por supuesto. Y cumplirás todos y cada uno de los sueños que tenías para tu vida. ¿Me has oído? Te he oído, Vale. por supuesto. Vale, yo criaré a Charlie como si fuera hijo mío. Vale. ¿Vale? Ven aquí, Macy. Será mi hijo. ¿Nos entendemos y estamos de acuerdo? ¿Vale? Esas son mis condiciones. Son mis condiciones. Las únicas condiciones por las que estoy dispuesta a hacerlo. Desde luego. Muy bien. Entonces no se hable más del tema. Oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Perdón. ¿Dónde estaba? En su despacho. Gracias. Hola. Hola. Acaban de llamarme de la agencia. No te creo. Sí. ¿Quieres seguir con esto? Dicen que ahora es distinto. La madre ya ha firmado todos los papeles, pero quieren una adopción abierta. ¿Aceptamos? Vale. El padre ya ha firmado los papeles. ¿Es niño o niña? No lo he preguntado. Cosas. Vale. Hola de nuevo. Hola. ¿Cómo están? Asustados. Sí. Lo he repasado con mi secretaria, ¿vale? Todo está terminado. ¿Y cuándo conoceremos a la madre? ¿En qué hospital está? Se encuentra aquí. Y el niño también. Está lista para entregarlo. ¿Ahora? ¿De verdad? ¿Ahora? ¿Podemos llevarnos al niño? Sí, yo también estoy sorprendida. Iré a buscarlos. Bien. ¿Esto está ocurriendo? Creo que sí. ¿Jaycee? Jaycee. Hola. Aquel vidente tenía razón. Charlie me eligió a mí antes de nacer para ser su madre biológica. Pero los eligió a ustedes como madre y padre para criarlo. Esto es lo que tenía que pasar. ¿Esto es real? Oh, Charlie. Esto es lo más difícil que haré nunca. Lo sé. Pero se lo doy a ustedes porque le quiero. Y quiero más para él. ¿Le parece bien? Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Jaycee, muchas gracias. Gracias. Siempre serás parte de nuestra familia. Gracias. Gracias. Dile hola a tu papá. Soy Charlie Cooper y en el colegio voy a preescolar. Ajá. ¿Y te gusta el colegio? Estoy contento porque se me da bien leer y los números. ¿Y hay otra cosa que quieras decir? El año pasado tuve una hermanita. ¿Y de dónde salió la hermanita? De dentro de la tripa de mi mamá. ¿Y de dónde saliste tú? De dentro de la tripa de Jaycee. ¿Quién es Jaycee? Oh, ¿quién soy? Ella es mi madre biológica. Y cuéntanos, ¿qué tiene Jaycee de especial? Ella me ayudó a encontrar a mi familia. ¿Algo más, eh? Que yo soy el único que sabe cuánto me quiere. ¿Y eso por qué? Porque soy el único que sabe cómo suena su corazón desde dentro de ella. Oh, ven aquí. Te quiero. Yo también te quiero.
¡Ay, qué bostezo! Nunca tendrá eso. Hola. Un padre que lo abrace y le hable del mundo. Esta habitación es bonita. Pensé que no tenían hijos. No tenemos, estamos intentándolo. Oh, ¿y esta habitación? La compramos cuando perdimos a un niño. Y la conservamos para cuando tengamos un... La sensación que tenía cuando estaba embarazada era como si tuviera renacuajos en el estómago. ¿Usted sintió lo mismo? Nunca he estado embarazada. Pero me ha dicho que perdió un niño. Íbamos a adoptar un niño. Pero la madre biológica cambió de idea. Jaycee, el niño. Sabes que tenemos que llamar a tu madre. Lo sabes, ¿verdad? Sí, claro. Ven aquí, pequeña. ¿Cree que elegimos a nuestros padres? No lo sé. Vi a un vidente en la tele que decía que las almas eligen a sus padres antes de nacer. ¿Por qué me elegiría a mí? Jaycee, ¿por qué has venido? Tenía que hablar con alguien. Mi madre quiere que finja que esto no ocurrió nunca, que Charlie no es mi hijo y que yo siga con mi vida. Pero no puedo hacer eso y ella no quiere escucharme. Le agradezco que los haya traído a casa, señora Cooper. Pero yo conozco a mi hija y sé que no está preparada para criar al niño. Charlie. ¿Qué? Se llama Charlie. Tú siempre lo llamas el niño como si no fuera alguien. Jaycee, creo que si alguien sabe quién es, soy yo. Si Jaycee intenta criar a un hijo, dejará el instituto, nunca irá a la universidad y nunca tendrá una vida. ¿Sería una vida diferente? Señora Cooper, vamos. Usted es profesora. Sabe lo que les pasa a los chicos cuando dejan la escuela. Pero ahora hay escuelas para las madres jóvenes. Allí pueden ir a clase durante todo el día y tienen guarderías en el mismo colegio. Perdone, pero usted no ha tenido hijos, ¿verdad, señora Cooper? No. Pero llevo muchos años aconsejando a chicas. Y me siento muy honrada de que Jaycee haya acudido a mí. Me alegro de que confíe en usted. De verdad, la confianza es importante. Yo confiaba en Jaycee. Confiaba en Jaycee cuando me decía que no se acostaba con Brad. Sí, cometió un error. Pero el resultado de ese error es un niño precioso. Han tenido 3 meses para enamorarse de él, de Charlie. Pero ahora creo que Jaycee tiene que empezar a considerar las opciones que tiene en la vida. ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? Creo que hemos agotado todas las opciones. Hija, es un niño y no puede criarse así. Un niño lo que necesita saber es quién es su madre. Yo siento mucha admiración por lo que ha hecho, pero en este momento tiene usted una hija que necesita descubrir qué es lo mejor para ella, para usted, para Maisie y para Charlie. Me parece que yo sé lo que es lo mejor para mi hija. Y yo sé que es lo mejor para mi hijo. Tu hijo. Está bien. Tú pariste a Charlie y en ese sentido, Jaycee, eres su madre. Pero la maternidad es mucho más que eso. ¿Quién se pasa horas levantada cuando está malo? ¿Quién lo pasea toda la noche siempre que le molestan los dientes y no puede dormir? Y después me doy una ducha y os tengo que llevar al colegio. ¿Quién viene a casa abandonando su trabajo cuando la niñera llama diciendo que tiene 40 de fiebre y que no le baja? ¿Quién lo llevó a urgencias? Se quedó 3 horas con él y se las arregló además para ir al centro comercial a recogeros a tu hermana y a ti a la hora acordada. Eso es una madre. ¿Estás preparada para eso? Centro de ayuda al adolescente. Hola, querida. Las chicas están dentro. ¿Las chicas? ¿Tú no vienes al grupo de madres? Creo que me he equivocado de sitio. ¿Tú tienes un hijo? Sí. Sí, claro que tengo un hijo. Pues no te has equivocado.
Se supone que tenemos los mismos derechos que una madre en Massachusetts, pero eso no es cierto. ¿Qué quieres decir? Puedes quedarte con tu hijo mientras pruebes que puedes cuidar de él. Mantenerlo, buscar un trabajo, pagar un alquiler. Ningún adolescente puede hacer eso. Exacto. Si quieres quedarte con el niño y tus padres no te ayudan, estás jodida. Yo no sé seguro quién es el padre de mi hijo. Sé que es uno de 3 chicos, pero no lo sé seguro. Olvidé que es ser un adolescente normal. Mis amigas me dieron de lado. Sus padres dicen que soy una mala influencia, pero es ridículo porque ellas también tienen relaciones. Así que he decidido dar a mi hijo en adopción. ¿En serio? Mírame bien. No puedo ser madre. Y los chicos con los que estuve son inmaduros para ser padres. Yo jamás podría dejar de ver a mi hija. Elegí una adopción abierta. Podré ver al niño a veces y me enviarán fotos y cartas y esas cosas. ¿Te dejan hacer todo eso? Quieren que forme parte de la vida del niño, así no será traumático para él. El niño sabrá que soy su madre biológica, es lo mejor. ¿Y tú eliges a los padres? Sí, te dan una lista de los que quieren un niño. Lees su historial, eliges pareja y lo preparan todo. Te has puesto muy elegante para cenar. Me apetecía animar un poco esto. Estás guapa. Gracias. Por cierto, hoy ha llamado el doctor Landau. Quería saber si queremos hacer otro intento. ¿Oh? Sí. Le he dicho que dejaremos que la naturaleza siga su curso. Y me he apuntado a la lista de adopción. ¿Ah, sí? Creo que seremos unos buenos padres. No importa de dónde venga el niño. Dime, ¿crees que la cena puede esperar un poco? ¿Por qué? No deberíamos comer antes de hacer ejercicio. No es sano. Te quiero. Y yo a ti. Espera un momento. Espera. Enseguida vuelvo. ¿Te vas a quedar ahí? ¿No te moverás? Sí. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Quería saber si podía verlo. Sí, claro. Está ahí. Se parece un poco a mí. Sobre todo en los ojos. Se llama Charlie. ¿Charlie? Bonito nombre. Mi segundo nombre es Charlie. Lo sé. Sí. Fue lo único que me dejó hacer mi madre. El nombre. Ella quería llamarlo Casey. Jaycee, Macy, Casey. Sonaría absurdo. Sí. ¿Puedo cogerlo en brazos? Sí, claro. Hola, Charlie. Ven aquí, grandullón. ¿Está bien? Claro que sí. Sí. Solo es un estornudo. Está algo resfriado. Tranquilo, no se va a romper. Hola, pequeñín. Siento haberme asustado. Me pillaste desprevenido. Tranquilo. Dios, qué guapo es. Tenía que darlo en adopción, pero no pude. No sabía que fuera posible querer tanto a alguien. ¿Es nuestro de verdad?
Brad. Señora Jeffries. ¿Qué haces aquí? Ha venido a ver a su hijo. ¿Estáis seguros de que es una buena idea? ¿Por qué no? Puede ser doloroso, Brad. Es imposible que no sientas nada hacia ese niño. Y me da la impresión de que no tienes intención de criar a Charlie. Tengo 18 años. Y derecho a verlo. La gente ha hecho esto siempre. ¿No es así? ¿Qué queréis hacer? ¿Casaros? ¿Dejar de estudiar? ¿Renunciar a vuestros sueños? ¿Eso es lo que piensas? ¿Y cómo mantendrás a tu familia? No sabes hacer nada. Tendrías que buscar de momento un empleo. Mamá, esa decisión no es tuya. La decisión no es mía, pero creo que tengo algo que ver. Brad, ¿tus padres lo saben? Mamá. ¿Quieres que hable con ellos? Mamá, déjalo ya. Vale, mira, Jaycee. No pasa nada. Te llamaré, ¿vale, Jaycee? Vale. Juntos haremos que funcione. Gracias. Jaycee. Hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo es que he venido a verte. He traído cena. Hamburguesas y patatas fritas. Esta es Jasmine, una compañera de la facultad. Hola. Ella es Jaycee. ¿Por qué no entras? Te veré dentro. Gracias. Tenemos mucho que estudiar. No importa. Ya nos veremos. ¿Puedo llamarte un día? No. Oye, tenías que haber llamado, ¿sabes? Déjalo, Brad. Es solo una amiga, no es... ¿Cómo está el niño? El niño está bien. Sí, mira... Oye, hablé con mis padres. Casi les da un ataque. Quieren que nos hagamos la prueba de paternidad. Hablaron con un abogado. ¿Tú qué piensas? Yo quiero hacer lo que debo. Pero en este momento ellos no permiten que deje de estudiar. Si es mío, mis padres pagarán todo. Si es tuyo. Lo que van a ver es tan horrible que podrían tener pesadillas el resto de su vida. Algunos dirán que no debería mostrar esta imagen al mundo, pero yo digo que hay que hacerlo en interés de la ciencia. Macy, sal de aquí. Sal de mi cuarto. A esto se le denomina monstruos adolescentus. Macy, si no sales de mi cuarto te romperé la cámara en tu cara. Mamá dice que te levantes. Vale. No se han dañado adolescentes en este documental. Adolescencia I love perdida. you with a fearless heart. So why am I afraid? I know that I can't change your course, but there is no other way. You're walking through an open door. I can only watch you leave. This heart will always be your home. Now sail away from me. So proud to lose you. It's hard to let you go. But I want you to know I'm proud to lose you to the beautiful unknown. But I'm so happy. ¿Algo raquítico? No sé lo que significa raquítico. ¿Me lo explicas? Tienes que ir a la secretaría. Es nuestro primer día y debes inscribirnos. ¿Debo ir?
¿Debo ir en persona? ¿No puedo mandar una nota? Mira, tengo que llevar al niño con la niñera. Sí, te entiendo. Es la ley y debes cumplirla. Ya sé que debo cumplirla, Mamá. pero... ¿Qué? Debes saber que tus zapatos no hacen juego. Oh, no. Vale. Escuchadme las dos. No hagáis planes para este fin de semana. Vamos a vaciar todas estas cajas y a sacarlas de este salón. Diga. Hola, papá. Dámelo. Bruce, hola. Escucha, envía el cheque al odontólogo. Fuimos el viernes. El doctor está esperando el dinero, ¿vale? Está bien. Y ella también. Te llamaré luego, después del trabajo. Vale, gracias. Adiós. No me has dejado hablar con él. Lo siento. Apaga de una vez la cámara. ¡Gracias! Dame mi mochila. Vale, chicas. Vamos allá. Estás despeinada. Por favor. Deja que te peine. Quítate el aparato. Macy, no puedes llevar esos guantes a clase. No es apropiado. Vale, los hombros rectos. Estoy segura de que va a ser un día mágico para todas. Es un instituto, no una feria. ¿Qué tal estás, Matt? Bien. ¿Y tú, Ginny? Macy, apaga eso. Lárgate. Mi madre se ha ido ya. Pues llámala y dile que vuelva, porque esto es un instituto, no una discoteca. Dame eso. ¿Su madre la deja venir con esa ropa? ¡Oh, qué niño más guapo! ¿Cómo se llama? Se llama Charlie Michael Jeffries. Le hemos puesto ese nombre rotundo porque creemos que será un líder de la paz mundial. ¿Puedo cogerlo? Espere. Ponga las manos. Ya está. Puede cogerlo. Vamos, pequeñín. Me encanta el olor a bebé. No me imagino empezando de nuevo. Fue un fallo de cálculo, créame. No pensaba que podía quedarme embarazada. Pero ahora estoy encantada. ¿Podemos irnos? Bien, ya está. Coged los horarios. Si os perdéis o necesitáis algo, preguntad a cualquiera. Los chicos son simpáticos. Mamá, y no, bienvenidas mamá. a Baby. Solo quiero ponerte bien el cuello. Súbetelo. Calla, bonito. Jaycee, los hombros atrás. Que tengáis un buen día. Os quiero. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Empezar a mitad del curso. ¿Cómo haremos amigos? No fue decisión mía. Yo no he decidido nada. ¿No? Creía que el mundo giraba a tu alrededor. Tengo que irme. Si me pierdo, no me busques. Sálvate tú, como siempre. She sits alone in a crowded room. She says someday we'll get here soon. ¿De verdad? No sé. Oh, Dios mío, es increíble. Lo sé, es perfecto. Mi madre aún no lo sabe. Si yo lo hiciera, mi madre fliparía. Es que me queda muy bien. Sí, la verdad es que te queda estupendo. El último instituto envió los historiales, así que tienen que estar. Búsquelos bien. Están aquí. Qué Bien. guapo. ¿Qué tiempo tiene? 5 meses. Es la señora Cooper, orientadora de las chicas y también profesora de Hola. educación para Hola. la sanidad. Donna es la señora Jeffries. Tiene 2 hijas que empiezan hoy. Jaycee está en tercero y Macy está en... Primero. En primero. ¿Macy y Jaycee? Pobrecito. Así soy yo. Sí. Vale. Bueno, démelo. Tengo mucha prisa. Adiós. 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 Bueno, chicas, hoy nos centraremos en el crawl. Usaremos las calles dependiendo de la velocidad. Las rápidas allí, las lentas en la zona grande. Concentraos en la técnica, procurad girar los hombros y deberéis controlar la respiración lateral. Vale, nos veremos en el otro lado. No empecéis hasta que yo os lo diga. Muchas gracias, señores. Esperad fuera, esperad fuera. Lily, sabes que hay que traer bañador, no bikini. Hoy no vas a entrenar, ¿vale?
¿Sabes algo de la nueva? No. Antes iba a Westbrook. Creo que acaba de salir de desintoxicación. No me digas. Al parecer, se marchó un día sin decírselo a nadie ni a su novio. Y ahora aparece aquí. ¿Por qué? Westbrook está cerca de aquí, ¿no? Lo sé. ¿Por qué no está allí? La sonsacaré. Hola, soy Gina. Hola. Debe de ser un rollo cambiar de instituto a mitad de curso. Bastante. Aquí hay buena gente, siempre que te alejes de los estúpidos. Los guapos son tontos y los atletas más, pero los don nadie molan. Bien, chicas, al agua. Muy bien. La cabeza en el agua. En el agua y mirando abajo. Allison, quiero ver más empuje. Werner, baja la cabeza, te vas a ahogar. Está bien. Bien. Te llamo. Adiós. Hola. Hola. ¿Has competido alguna vez? Hace mucho. Sí. Sí, porque nuestras mejores nadadoras se graduaron y me gustaría contar contigo. Yo decidí no competir más. ¿Oh? Vale, si cambias de idea, llámame. La natación queda muy bien en las solicitudes a la universidad y te ahorras educación física. Entrenamos 2 veces por semana, no es demasiado. ¿Sabías que los trajes de baño favorecen? Lo pensaré. Y vino una niña que todavía lleva aparato de dientes. Es tan joven que aún no puede conducir. Vino y me dijo que cree que está embarazada. Vaya. Una niña que no ha ido a la universidad, que ni siquiera ha terminado el instituto. Que se pasa el día viendo la tele. ¿Por qué puede tener un hijo y yo no? ¿Y qué le has dicho? Bueno, la convencí para que hablara con su madre. Ha ido al médico y no está embarazada. Pero la cuestión es que ella sí podría estarlo. ¿Sandra? Sí. Hola. ¿No tenías que estar estudiando? Sí. Pues no lo dilates más. Vale. No, ahora. Es un buen momento. ¿Qué intentas decirme? Que parece que no establecen la relación entre el sexo y que puedan acabar teniendo un niño. Cariño, no quieren que una mujer poderosamente sexy que se acuesta con un hombre sexy les diga que no hagan el amor. Es duro estar con esas chicas que pueden quedarse embarazadas cuando Hay que yo no comprar puedo. comida para el perro, se ha acabado. ¿Me estás escuchando? Sí. Hola, cielo. Ven aquí. Si la fecundación in vitro no funciona, pensemos en la adopción. ¿Qué? Que los pusieran de nuevo en la lista. Ni hablar. No puedo pasar otra vez por eso. ¿Tú lo podrías soportar otra vez? Yo solo quiero estar seguro de que tenemos más alternativas, porque no quiero que te derrumbes de nuevo. ¿Perdona? Tú estabas tan destrozado como yo. Pero no lo demostrabas. Yo puedo recuperarme. ¿Qué dices? ¿Dices que tenía otra opción? ¿Qué otra opción tenía? Tenía No la tenía. Doesn't help yours at all, then you would have me to blame for not making an effort to put out the fire before this weather came. Pues sabes una cosa, vería yo también trabajo bastante. Birds and wax supplies. You're a different season of morning light that can't stay, but that's pretty much my style, so I'm not surprised. I got nothing left to remind me of assassinated actions. Nothing left to find me to infatuated passion. I got everything behind me. I relaxed in my attraction. ¿Está cansado de los problemas de erección? Permanex es la solución eficaz que garantiza su vida amorosa. Ahora estará preparado siempre que surja la ocasión. Papá no vendrá por Navidad. Se va a Hawái con Shelly. Me da igual. Te da igual porque no afecta a tu mundo, ¿verdad?
Me da igual porque me da igual. Si su erección dura más de 4 horas, por favor, consulte inmediatamente a su médico. Permanex. Permanex es la solución que estaba usted buscando. Vale. ¿Qué? Intento cocinar. Yo no te lo impido. Me vuelves loco. No, de verdad, no me digas. Ajá. ¿Qué estoy haciendo? Te lo advierto. ¿Qué? ¿Seguimos peleados? No lo sé. ¿Seguimos? Yo no quiero. Ni yo. Ya no te molestaré más. Moléstame. ¿Qué te parece? Bien, el profesor se enfadará. Hoy no quiero nada. Te entiendo, a mí tampoco me apetece. Toma. Son buenas y muy seguras. Mi madre las toma para adelgazar. Yo tomo 2, así que tú empieza por una. Muy bien, Jeffries, hasta el final. Hasta el final, sin parar. Acelera y sigue. Sigue. Muy bien. Tómatelo con calma. Me siento genial. Jeffries, espera. Te he cronometrado. Has hecho 18 largos en 6 minutos. Impresionante. ¿Por qué no vienes a mi despacho y... Seguiré nadando. No, vale por hoy. Vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, señoritas, os doy 10 minutos. ¿Vale? Entraré en el equipo de natación. Sacaré sobresalientes, pero déjeme en paz. Jaycee es tu hijo, ¿verdad? No es mi hijo. Jaycee. No es mío. No es mi hijo. ¿Qué crees que estás haciendo? No sabes lo que estás haciendo. Debes hacer algo con tu vida. Hacer algo de provecho. Puedo intentar ver a Brad. No quiero oír hablar de Brad. Brad tiene suerte de que no le acusara de violar a una mujer. Tú tenías 15 años. Eso es ridículo. No sabes lo que estás haciendo. No sé lo que digo. Pues fíjate la que habéis creado el profesor. Ese chico ha destrozado tu vida, Jaycee. Tener un niño es una responsabilidad muy grande. ¿Y crees que no lo sé, mamá? Yo lo intento hacer lo mejor que puedo y tú lo sabes. Jaycee. ¿En qué mundo de fantasía vives? ¿Crees que un chico de 18 años, con una beca para ingeniería, renunciaría a todo eso y se quedaría aquí a criar a un niño y casarse? ¿Y luego trabajaría de mecánico para pagar los pañales? Eres una ingenua. Me quería. Sí, querida. Pero el amor no da para tanto. Look out, boys, kids with joints, hoverhead fiends putting yayo in joints, murders, drug dealers, bangers and ballers, OG1 times and big shot callers, welfare checks, dancing crack babies, living in the West might drive you crazy, get them in jail, hell or bail, 3 strikes. Supongamos que os casáis, ¿vale? ¿Conoces las estadísticas de matrimonios entre chicas de 16 años y chicos de 18? ¿Y después qué? Serías una madre soltera que ni siquiera ha terminado el instituto. ¿Qué hombres querrían salir contigo en esas condiciones? Te equivocas con Brad. Podría salirnos bien. Cariño, yo te quiero. Y no importa lo que pienses. Y no importa cuánto odies esto. Pienso hacer todo lo que esté en mi mano para devolverte tu vida, la vida de un adolescente. Cógelo. Diga. 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 Gracias por no hablar.
Sí, sube. Gracias. ¿Qué pelo más bonito tienes? Déjamela. Oye, no te vayas. Me has asustado. Pensaba que eras mamá. Hace horas que se acostó. Solo me falta esto, que me des sermones. No seas respondona, ¿vale? ¿Dónde has estado y qué has hecho? Poca cosa. He hecho dedo hasta el centro. ¿Has hecho autostop? Cálmate, ¿vale? Solamente me he dado una vuelta y he fingido que fumaba un cigarro. Ah, muy bien. ¿Ahora fumas? Un chico me ha ofrecido un cigarro y no quería parecer imbécil. ¿Sabes una cosa? Estás loca. Podían haberte matado. Recuerdo noches en las que la que se escapaba eras tú. Pero yo era idiota. Gracias, eso es obvio. Oh, vale. ¿Quieres acabar como yo? Eso no ocurrirá. Yo no soy una puta. Te traigo el desayuno. Oye, siento mucho lo que te dije, pero no lo decía en serio. Y sé que Brad y tú estabais muy enamorados. Papá se fue. Mamá está loca. Y tú te escapas por la noche. Siento que te toque vivir esto. ¿Bromeas? He estado esperando esto durante toda mi vida. ¿Qué dices? Desde que eras pequeña sacabas sobresalientes. Lo hacías todo bien. El fútbol, piano, baile, natación, gimnasia, todo. Y ahora tú eres la que mete la pata y yo soy la buena. Yo soy la que pueden señalar y decir, es nuestra hija la buena. Solo saca suficientes. Pero ella no se ha quedado embarazada. Cállate. A mamá le dará un ataque cuando vea tu pelo. Tu pelo es la gloria que te corona. Veamos lo que podemos hacer. Dame el cepillo. Siéntate. Arreglas el pelo de la psicópata para mostrar solidaridad. Pero la vida que llevaba está a punto de terminar. No, ¿qué significa esto? ¿Esto es un acto de rebeldía adolescente? Te darás cuenta de que es como pegarse un tiro. Porque tu pelo es la gloria que te corona. Pero es tu pelo, es tu decisión. Yo, por mi parte, no puedo hacer nada con el mío. No tengo tiempo ni dinero. Y además, ni siquiera el color te favorece. Puta. Fulana. ¡Venga! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Quizá debería... Quieta. Que se ocupe su familia.
Bien, y cuando dice fuera lugar maldito, lo que intenta es lavar su conciencia. Ha lavado la sangre, pero nunca podrá borrar su culpa y los remordimientos. Gracias, Harry. De nada. Gina, te toca. ¿No va a ir por orden alfabético? A mí no me toca hasta la semana que viene. Dejé muy claro que teníais que estar todos preparados para el viernes. Lo haré yo. Bien. Romeo y Julieta eran demasiado jóvenes. Por eso su amor era tan puro. Fueron víctimas de una pasión para la que ninguno estaba preparado. Y su amor era muy fuerte y muy profundo. Y luego Julieta descubrió que estaba embarazada. Sabía que no podía destrozar a su familia. Fue a decírselo a Romeo, pero lo encontró muerto. No sabía que solo estaba dormido, pero se sintió perdida. Y también muy sola. Decidió quitarse la vida antes que vivir sin el amor que era el aire que la sostenía. Vale, quiero que os levantéis las chicas. Vamos, chicas, en pie. Creo que estáis muy guapas, pero debéis saber que habéis violado las normas en cuestión de vestir de este instituto. ¿Y qué? Si lo tienes, lo mejor es que lo luzcas. ¿Qué pensáis de esas normas? Nadie las cumple. Yo necesito expresarme. ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Que coarta vuestra libertad? Mire mis tatuajes y mis piercings. Yo necesito enseñarlos. Vale, podéis sentaros, gracias. ¿Os dais cuenta de que esa ropa provoca una respuesta en el sexo opuesto? La llevamos para provocar una respuesta. ¿Sí? Sí. Pero no provoca una respuesta algo distinta, digamos, los cuellos altos y los anoraks. No puedo evitarlo. No voy a cambiar lo que llevo solo porque me vayan a mirar los chicos. ¿Y qué me decís de la influencia que sacáis viendo la tele, la MTV y los vídeos musicales? Todo eso. Nos da ideas. Sí. Si en la tele todo el mundo hace el amor, es normal que pensemos en ello. Sentís curiosidad, queréis probarlo. Yo leí que las mujeres son como hornos, se calientan despacio, pero los hombres son como microondas, aprietas un botón y ya están listos. ¿No es esto apretar botones? Todos los días vemos en la tele personas vestidas con ropa insinuante. ¿Cómo esperan que no vistamos como ellas? ¿Y cuál es el resultado de vestir de esa manera? ¿Y qué ocurre después? Si no se lo damos, no les gustamos. ¿Y qué? ¿Qué más da si no le gustas? Busca a alguien que quiera esperar. Sí, pero... ¿por qué motivo esperar? Oye, Tom, ¿qué estabas haciendo en el baño? ¿Qué estaba haciendo? Vale. Eres una cínica. ¿Ah, sí? Vale. Pregúntale a Gina. Perdona, ¿te dolió mucho tener el niño? Vale. En esta clase no se permite eso. No permitiré esa clase de comentarios. Muchas gracias a todos. ¡Jaycee!
edificio a bien? Gracias. Hola. Para cambiaros. Oh, perdone. No, espera. Jaycee. Vaya. ¡Mamá, el niño se ha despertado! ¡Mamá! Mamá, el niño está llorando. Oh, vale. Mamá, haz el favor. Ya voy. Enseguida ya. Tranquilo. Sí, ¿quieres tu muñeco? ¿Quieres el pez? Sí, el pez es bonito. El pez, sí. Vale. No te dejo. Deja de llorar. Está bien. Tu mamá está aquí. Hola, la señorita Cole me ha dicho que me quería ver. Pero es que tengo una clase. Tranquila, te haré una nota. Quiero explicarte lo de ayer porque... Mire, déjelo estar. Me parece que no entendiste lo que viste. No tiene importancia. Quiero quedarme embarazada y estoy en tratamiento. Debo ponerme inyecciones. Siempre me las pone mi marido, pero está muy ocupado y... Espero que esto quede entre tú y yo, ¿vale? No es asunto mío. ¿Entrarás en el equipo de natación? Es un modo estupendo de conocer gente y sentirte más parte del instituto. Debo ir a clase. Muy bien. ¿Qué quiere decir Hobart cuando escribe los hombres y las mujeres tienen su lugar hasta la muerte? ¿Jeff? ¿Que somos distintos y debemos aceptar eso? También dice que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Pero que puedan no es que deban. Jaycee, ¿tienes algo que decirnos? ¿Sobre qué? ¿La lectura de anoche? ¿De qué iba? ¿El curso del género lo leíste? Anoche no. Bueno, pues acabas de ganarte un cero. Lo leí hace 2 años. James Hobart, en su narración que siguió al ensayo Una vida de un día, examina el género en el mundo. Asume que después de la muerte las almas se reúnen en el mismo plano. Mantiene la hipótesis de que en el cielo no hay sexos. Es correcto. No lo olvidéis, el viernes quiero el análisis de una de las obras de Shakespeare. Estudia. Vale. Jaycee, ¿podemos hablar? Sí. ¿Por qué estás en mi clase? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí, cuando deberías estar en literatura avanzada? Sé que en los 2 últimos años diste clases avanzadas. Quiero tomármelo con calma, sin presiones. ¿Qué tendríamos hoy si Shakespeare no hubiera querido presiones? Shakespeare no tenía la MTV ni internet. Tenía que distraerse escribiendo de chicos que quieren acostarse con su madre y matar a su padre. ¿Alguien de aquí conoce a alguien que esté embarazada? Sí, yo sí. La hermana de mi novio se quedó embarazada con 16. Aquella situación fue muy dura para ella. Practicáis el sexo y habláis de vuestros amigos con derecho a todo, pero ¿sabéis la responsabilidad que conlleva el sexo? Hay cosas que puede hacer una chica y si se quiere divertir es la responsable. No solo nosotras somos las responsables en cuestión de sexo. Ahora se tienen relaciones sexuales cada vez más temprano. Sí, yo creo que cada vez se tienen más No podemos hablar con nuestros padres de eso.
Sí, es verdad. ¿Y por qué creéis que no podéis hablar con vuestros padres? Se supone que el sexo es un secreto, por eso es. A mi padre le daría un ataque. Si dejáis embarazada a una chica, ¿cuál creéis que sería el próximo paso? ¿Qué haríais? Yo asumiría la responsabilidad. Si ocurre una cosa así, ¿cómo cuidaríais de ella? ¿Tenéis medios para cuidar de ella? Yo personalmente le diría que abortara. ¿Le dirías que tuviera un aborto y en paz? Sí, claro. No tenemos opinión. Las chicas ocultan siempre que han abortado. ¿Qué podemos decir si nos dejan plantadas? Mi hermana abortó porque se encontró sola. Mi madre la echó de casa. Así está el tema. Señora Cooper, ¿qué opina usted del aborto? Díganoslo. Bueno, el Tribunal Supremo dictaminó en ciertos casos que la mujer tiene derecho a elegir. A mí no me importa el Tribunal Supremo. ¿Qué opina usted? Una mujer tiene derecho a elegir, sí, pero sin amenazas. Creo que es importante. Supongamos que hay una mujer que quiere un niño y no puede quedarse embarazada. ¿Qué cree que opinaría de que esas chicas abortaran? Imagino que no les sentaría nada bien. Vale. Nos dice que seamos sinceros con usted, pero usted no es sincera con nosotros. Si quieres hablar conmigo de algo personal, hazlo después de clase. No puede ser tan malo como tú crees. Sí lo es. Esa chica nueva me presiona y yo no sé por qué. Cariño, ¿no crees que eso tiene que ver algo con tus hormonas? Como dices, no hables como si fuera algo mío. Yo no hago esto solo por mí. Sí lo haces. ¿Qué dices? ¿Tú no quieres un hijo? ¿No estamos juntos en esto? Pensaba que los dos queríamos un hijo. Pero a mí me da igual de dónde venga. ¿A qué viene eso ahora? Llevamos más de un año con esta historia. ¿Una adopción? ¿Qué estás diciendo? Me Cariño, inflo de si inquieciones. tenemos que pasar y ahora por- me vienes Cariño, con esa si tenemos que historia. pasar por esto, ¿crees que merece la pena? ¡Claro que sí! Sí, merece la pena, porque puedo sentir algo, Bob. Te juro que funciona, está creciendo en mi interior. Sé que esta vez saldrá bien. Lo sé, Bob, lo sé. He quemado el pollo. Solo es pollo. No es solo pollo, Bob, míralo. Mira, esto es pollo, ahora es basura. Está bien. No está bien, Bob, no digas eso, nada está bien. Vámonos. ¿Eh? Te invito a un mexicano. Ve tú solo, no me apetece. Hoy he ido a tomar un tranquilizante y para mi sorpresa solo quedaban 2. La última vez que tomé uno estaba el frasco entero. ¿Qué conclusión debo sacar? A mí no me mires. Yo me coloco con la vida y chocolatinas. Me encantan. ¡Cállate! Perdona, no le hables así a tu hermana. ¿Me preguntas si tomo tus drogas? Hay mejores drogas en el instituto. Además, los tranquilizantes no son inofensivos, precisamente. O sea, que tomas drogas. Solo he dicho que puedo encontrar mejores drogas en el instituto. Una actitud muy positiva, Jaycee. Macy, si enciendes la cámara, te juro por Dios que te la destrozaré. Iba a mi cuarto a grabar mi tristeza. ¿Qué pretendes de mí? ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo pasar a esta familia? Olvídame. Tomamos una decisión. Tú tomaste una decisión. No. Eso no es justo y lo sabes. Llegamos a un acuerdo. Yo cumplo mi parte y espero que tú cumplas la tuya. Estoy harta de decir mentiras. ¿Y qué quieres hacer? ¿Decírselo a todo el mundo? No he matado a nadie. Solamente he tenido un niño. Muy bien. Sigue tomando drogas, ¿vale? Y es muy posible que te mates. Oceans in my life feel like they're pulling you away, and I see drowning, and I would give my breath to you if I can. Just don't let go again. And baby, I will hold you, find a way to keep you from the cold. I can have you in my life again, baby. I will hold you tight and I'll love you through the night.
Hola, soy Brad. No me encuentro en casa. Deja un mensaje después del pitido. Gracias. Love, love I feel is crashing on me like waves. I don't know which way it's up, but I'm hoping the angel I saw. ¡Vamos, chicas, vamos! Van bien. Sí, Jaycee va la primera. sí, es increíble. ¡Vaya! Es muy buena. Sí. Ha batido el récord local. Muy bien. Jaycee. Pide una ambulancia. ¿Es su madre? No, su profesora. ¿Qué le ha pasado? Se desmayó después de nadar. Su entrenador vendrá ahora. ¿Cómo se llama? Jaycee. Jaycee Jeffries. Jaycee, soy el Dr. Hughes. ¿Puedes oírme? Se pondrá bien. Tranquila, ya falta poco, Jaycee. Vamos a la sala de partos. Concéntrate. Respira. Ya estoy aquí. Tengo miedo. Lo haces muy bien. No te suelto la mano. Lo haces muy bien. ¿Cómo te llamas? Jaycee Jeffries. ¿Él está bien? ¿Quién? ¿Quién está bien? Te desmayaste en la piscina y te han traído a urgencias. Tranquilízate. Tu madre está avisada. Ahora Vuelva a vendrá. llamarla, dígale que estoy Te hemos bien. hidratado, pero te sugiero que no nades más maratones. Jaycee, Jaycee. Oh, estoy bien, mamá, estoy bien. Cariño, soy su madre. ¿Qué ha pasado? Se pondrá bien, señora. Estaba deshidratada. Estoy bien. Ya no hay peligro, pero me gustaría hacerle una analítica. Prefiero que vaya a su médico, doctor, si no le importa. Seguro que es usted un buen médico, pero es mejor ir al nuestro. Bueno, Estoy tendrá bien. que tomar el alta Estoy voluntaria. bien. Enfermera, prepare una silla de ruedas. Ethan, ayuda a la señora Jeffries. La burocracia. A mí me pasaba lo mismo cuando tenía su edad. Me mareaba fácilmente. Creo que tiene que ver con que no ha desayunado. Vale, yo firmaré el acta. Tiene que salir en esa silla. Todo irá bien, seguro. Está todo controlado. ¿Usted cree que está drogado? ¿Cuál de ellas? Jaycee, ¿ocurre algo? Mi madre ha ido a firmar unos papeles. Ahora vendrá. Conmigo puedes hablar. No tiene nada que ver con usted ni con el instituto. Siento lo que dije en clase. Pero si tienes algún problema, Mire, yo señora podría Cooper, ayudar. esto no tiene nada que ver con usted. Está amargada porque es mayor para tener un hijo, pero no lo pague conmigo. Haré lo que quiera. Hola. Nos vemos. Hasta luego. Hace meses que no sé nada de ti. Y ahora te presentas así. ¿No es un poco extraño? Lo siento. Sí, vale, lo sientes. Debes darme tiempo para asimilarlo. Mi madre nos hizo mudarnos. ¿Y no podías haberme llamado? Quise hacerlo de Da verdad, igual. pero mira, sé que estás enfadado. Sí. Solo quiero hablar un momento contigo. ¿De qué? De nosotros, de lo que pasó. Sí, ¿qué pasó? Tú te fuiste. Yo me quedé destrozado. Desapareciste de pronto. Yo te quería. Qué tonto, ¿verdad? Yo también te quería. ¿Podemos ir a hablar a algún sitio? ¿Qué quieres decirme? ¿No quieres que hablemos? Como hacíamos antes.
Está bien. Dreaming comes so easily, 'cause it's all that I know. True love is a fairy tale. I'm damaged, so how would I know? I'm scared and I'm low. I'm ashamed and I need for you to know. I didn't say all the things that I wanted to say, and you can't take back what you've taken away, 'cause I feel you near me. Didn't say all the things that I wanted to say, and you can't take back what you've taken away, 'cause I feel you. There's nothing for my soul, and into this fear, forgiveness for a man who is stronger. I was just a little girl, but I can't go back and say all the things that I want to say. And you can't take back what you've taken away, 'cause I feel you near me. And say all the things that I want to say, and you can't take back what you've taken away, 'cause I feel you near me. Espera. He venido a decirte algo. Puede esperar a después. Brad, ¿Qué ocurre? lo siento. ¿Qué pasa? Me quedé embarazada. ¿Qué? No estás embarazada. No, lo sé, ahora no. Por eso tuvimos que mudarnos. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste un aborto? No. Tuve un niño. Tuvimos un hijo. Mi madre finge que es de ella para no tener problemas, pero yo quería que lo supieras. Qué absurdo. No es absurdo, fue lo mejor que podíamos hacer. Me estás asustando, sí, es verdad. Es verdad. Puedes verlo si quieres. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque debías saberlo. Yo no... Ha vuelto. Te llamo. ¿Dónde has estado? Fuera. Eso ya lo sé, pero ¿dónde? Por ahí. Jaycee, no he dormido en toda la noche. Estaba muy preocupada. No tenía ni idea de dónde estabas. Estaba hablando con tu padre. Iba a llamar a la policía. Haberlo hecho. ¿Por qué no llamaste? ¿Podemos dejar esto? No, no podemos. En este momento no puedo hablar. Jaycee, ¿no puedes hablar, Jaycee? Soy yo la que se pasa todas las noches en pie con el niño. Soy yo la que trabaja todo el día. Y ahora he estado toda la noche esperándote. ¿Por qué no te das un respiro y dejas de ser tan neurótica y absorbente? Perdona. Tu niño te necesita. Mira, yo también te odio. ¿Sabes una cosa? Se lo he dicho a Brad y te alegrará saber qué ha pasado de mí. Tenía razón. Cariño, lo siento. ¡Pero no le necesito! ¡No le necesito a él ni te necesito a ti! ¿A mí no me necesitas? ¡No! ¿Crees que puedes hacer esto tú sola? Sí. Muy bien, inténtalo. Todo tuyo. Buena suerte. Vamos, Maisie. Mira, llevaré a Maisie al dentista. Y tengo que comprarle unas deportivas. Y también unos libros. Y después me iré a la peluquería. Y si quieres llamarme y disculparte, puedes localizarme en el móvil. Si no quieres hacerlo, no me importa. ¡Que te vaya bien!
Macy, vamos. Sí. No pasa nada, cariño. Es por aquí. Gira. Gira. Vale. Ahí se va uno. Es una señal. Todo va a salir bien. ¿Señal? Sí, señal. Es un hecho científico que las señales existen. ¿Y ahora qué? Ahora aparquemos en otro sitio y no nos enfademos. Por cierto, ¿la locura es genética? Quiero saber si pasarás los ojos azules y la locura a mis hijos. Ah, la locura no está tan mal. Lo terrible son tus pies. ¿Qué ve? Dígame solo si es un chico. Esta vez introdujimos 4 embriones. Sí. Le parecerá tonto, pero he soñado que era un niño. Y no importa que haya más de uno. Llevamos tanto tiempo esperando que nos gustaría tener un equipo de baloncesto. Pero sin suplentes sería una locura. Perdón, ¿he dicho alguna estupidez? ¿Qué ocurre? ¿Qué ve? Lo siento, creo que no ha prosperado ningún embrión. No lo comprendo. He tenido náuseas esta mañana. Había posibilidades de que los embriones no prosperaran. Pero es la tercera vez. Dijo que con 3 veces tendríamos probabilidad. A veces no hay explicación para que no funcione. Volveremos a empezar. Lo siento. No importa. Vale. Buen perro. Voy a darle un paseo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, sí. Te tengo a ti, vivo en Norteamérica. ¿Hay algo mejor? ¿Vamos? ¿Vamos? Oso. Oso, vamos.
Hola, lo siento, he buscado su dirección en la guía. No sabía qué hacer. Adelante, entra. Lo siento, no quería molestarla. No sabía si estaría aquí o en el instituto. ¿Es sábado? Es cierto. ¿Le importa cogerlo? Claro que no. Le gusta mucho que le cojan. Vale. Hola. He traído su leche. Necesito hervir agua. ¿Agua? Sí, sí. ¿Dónde está tu madre? No importa. ¿Le importa que me siente un momento? Por favor, ponte cómodo. Gracias. ¿Quieres beber algo? No, déjelo. Gracias. Hola. ¿Te puedo hacer pedorretas? ¿Por qué les gusta esto tanto a los niños? ¿Quietos? Donna. Donna, Hola. ¿por qué está Jessie dormida en el sofá? Y lo más importante, ¿qué hace su hijo en tus brazos? Se ha presentado ella. Creo que necesita ayuda. Entra. ¿Has llamado a su madre? No, ahora la llamaré. Bien. Mira, este es Charlie. Este es mi marido. Qué pequeño es. Sí, todos empiezan así, ¿sabes? ¿Quieres cogerlo? Sí. Dile hola, Bob. Mira. Hola. Guapo. Hola. ¿Te gusta esto? Uy, sí.